Hola compañeros y profesora, buen día. Nosotros somos el equipo número 2. Somos 8 integrantes. Mi nombre es Ayala Matías Unice Victoria. Mi nombre es Gallegos Acosta Diana Iris. Yo soy Hernández Iglesias Diana Fernanda. Yo soy López Martínez Daniel. Yo Martínez Rodríguez Eric Uriel. Yo Mendoza Concha Cintia Karen. Parga Antonio Alcán. Y yo soy Neribarra Dori. Vamos a comenzar con el tema número 1, que son es el concepto de contabilidad. Muy bien. Dentro de los conceptos de contabilidad nos basamos en 3 autores. El primero es Leandro Cañivano Calvo, segundo Daniel Ayaviri García y por último el ASNIF A1. Resumiendo estos 3 conceptos tenemos que la contabilidad es la disciplina encargada de estudiar, medir y analizar el patrimonio y la situación económica financiera de una empresa u organización, con el fin de facilitar la toma de decisiones en el seno de la misma, además del control externo. Sirve para registrar todas las operaciones que se realizan dentro de la empresa siguiendo un orden cronológico y aplicando normas de obligado comportamiento. ¿Alguno de ustedes, compañeros, quisiera darme su definición? Muy bien. Bueno, a mí, pues sí estoy basándome en las tres definiciones, como que sí veo que la contabilidad tiene como que una responsabilidad con la sociedad y los gobiernos, ¿no? Digo esto porque busca siempre tener un aspecto jurídico y económico para ver que ande todo bien en la empresa, ¿no? Además, también es una, digamos, como que una manera para los que están en la empresa de ver cómo van económicamente, además de qué rumbo lleva la empresa o cómo van, pues sí, en sus finanzas, principalmente. ¿Alguien más? Yo creo que es una herramienta que nos permite registrar las operaciones económicas de nuestra empresa. Ok. Una pregunta, Fer. ¿Cuál es la similitud que se tiene en las 3 definiciones? Pues más que nada es medir más que nada el patrimonio y la situación de una empresa, aunado de que debes de cumplir ciertas normas que son lo que reglamentan para llevar un orden dentro de todos los aspectos que engloba la contabilidad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, procedemos al siguiente tema, por favor. Continuamos con el punto 2 de características de la información financiera. Exacto. Muchas gracias. Bueno, en características de la información financiera, pues principalmente esto va regido por la NIF A4. Debe reunir requisitos de calidad o también conocidos como características cualitativas. Nosotros ya sabemos definir exactamente qué es una característica cualitativa. Y bueno, principalmente vamos a encontrar características tanto primarias como secundarias. La primera es que la información financiera debe ser confiable. Esto que se refiere que el contenido debe ser lo más veraz posible, que debe ser congruente. ¿Por qué? Porque el usuario va a tomar esa información, la va a aceptar y va a tomar decisiones con ella. Como segundo punto, debe ser relevante. ¿Por qué? ¿Por qué relevante? Porque como ya se mencionó anteriormente, igual en confiabilidad, pues el usuario va a tener que tomar decisiones. Entonces la información debe influir para que pueda tomar una decisión correcta. Debe ser comprensible. En este caso de comprensible se refiere al aspecto de que sea fácil de comprender por todos los usuarios. Es decir, que no tengamos el problema de no saber identificar a qué se refiere cada cosa. Y comparable. ¿Por qué es comparable? Porque esta la podemos comparar con otros periodos de tiempo para ver cómo ha sido la evolución, si ha habido retrocesos, si se requiere hacer algún ajuste. Principalmente, como les digo, estas son las 4 características primarias. Posteriormente tenemos lo que son las características secundarias, pero aquí no son para todas, solo aplica para la confiabilidad y para la relevancia. Pero ahora no todo es miel sobre hojuelas, o sea, no siempre podemos tener todas las características en la información financiera y es por eso que se tienen ciertas restricciones. Principalmente son 3. La primera es la oportunidad, que la información debe llegar a los usuarios a tiempo para que ésta pueda ser utilizada para tomar decisiones y cumplir los objetivos de las entidades o de las empresas. Posteriormente tenemos una que es relación costo-beneficio. ¿A qué se refiere a esto? Que la información financiera no va a tener un costo, pero nosotros debemos solventar ese costo que vamos a generar con la información financiera que vamos a requerir y posteriormente con la operación que vayamos a realizar debemos obtener un beneficio. Y finalmente tenemos un equilibrio entre las características,
que eso se refiere a que no en todas las características vamos a poder alcanzar un 100% o un nivel máximo. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es buscar un punto óptimo en el que nuestra empresa, nuestra entidad, se mantenga de manera estable, que no presente ningún problema, y esto se conoce como un punto óptimo. Pues esto es básicamente las características de la información financiera. No sé si alguno de mis compañeros tenga alguna pregunta. Yo sí, compañero. Adelante. ¿Me podrías decir la diferencia entre comprensible y comparable? Ok. El comprensible se refiere a la parte de que tú como persona, cuando estás analizando la información, la puedas entender fácilmente. Esa es la primera parte. Y, ¿me repites la segunda? Se me fue la palabra. Comprensible y comparable. Ok. Y comparable, bueno, se refiere a periodos de tiempo. Es lo que analizábamos. ¿Por qué? Porque puedes tener información financiera, por ejemplo, del año 2010 y del año 2015. Entonces, tienen que tener de cierta manera los mismos parámetros, la misma información, para que realmente sea verídica y nosotros podamos ver cómo ha ido evolucionando, si ha habido retrocesos, si requeremos hacer algún cambio para poder mejorar. Entonces, más que nada se refiere a eso. Ok, gracias. Sí, ¿alguien más? Sí, yo. Adelante. Tú hablas del equilibrio entre todas las características, pero mi pregunta es si todas esas características siempre se presentan en toda la información financiera, o hay unas que se presenten, o sea, que solamente en tal información financiera solo se presentan las primarias y no llegan a las secundarias, o no. Toda la información financiera debe cumplir con las características, no en un nivel máximo, pero sí en un nivel más o menos óptimo. Por eso es lo que se mencionaba. O sea, no es que una empresa sí lo cumpla, otra no. Más bien, todas lo deben tener, pero en algún punto deben buscar su equilibrio. Bueno, si no hay otra duda, compañeros, continuamos con el punto número 3, que son los postulados básicos de la contabilidad. Bueno, por postulados básicos, primeramente vamos a entender dónde vienen. Son prácticas y procedimientos que ya se venían trayendo desde tiempo atrás y que las organizaciones encargadas de las leyes y las normatividades las vuelven eso, legales, y las vuelven como procedimientos o ayudas estándar para poder llevar actividades económicas dentro de tu entidad económica. Estos postulados básicos son fundamentales y le dan, son instrumentos teóricos que le dan su carácter profesional a la disciplina de contabilidad. Estos principalmente nos van a ayudar en el cómo se hacen los procedimientos, el por qué se hacen y el para qué se hacen los procedimientos. Al mismo tiempo, estos postulados vinculan la información que se va a tener en el entorno en el que opera dicha entidad y guían la acción normativa, como ya lo dijimos. Aquí el autor del libro los divide en 4 postulados, bueno, 4 áreas de postulados: la sustancia económica, entidad económica, negocio en marcha y en conjunto de devengación contable, asociación de costos y gastos con ingresos, evaluación, dualidad económica y consistencia. A continuación daremos una breve explicación. Comenzando con sustancia económica. Prácticamente las sustancias económicas nos ayudan a analizar lo que es nuestra entidad económica, qué se está haciendo, qué es lo que le está afectando, y la delimita dentro de un sistema de información. Después está el de negocio en marcha. Prácticamente nos ayuda a entender cómo llevar, bueno, lo que se debe de reportar en nuestro informe. Si nuestra empresa está marchando bien, o si en este caso todos los activos o todo lo que se le metió en dinero a la empresa ya no reditúa y se puede quedar en quiebra. Entonces también nos ayuda a saber cómo declararla, vaya, que ya no va a existir dicha empresa, que ya no continuó su procedimiento. Y consistencia. Prácticamente este postulado nos dice implica en qué operaciones y eventos similares que afectan económicamente a nuestra identidad, y debe corresponder a un mismo tratamiento contable. Va a haber varias situaciones dentro de nuestra empresa que no van a llevar el mismo tratamiento, o sea, el mismo procedimiento,
para lo cual nos van a ayudar los postulados y permanecen a través del tiempo mientras no cambie la esencia económica de las transacciones. Y conocen los cambios en las cifras contables de los efectos económicos. Todo tiene que ser contabilizable, o sea, todo tiene que tener un valor numérico y nos va a ayudar a ver qué cambios se efectúan dentro de nuestra empresa con esas actividades económicas que realizamos. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, a mí no me quedó muy claro si son reglas o es un procedimiento o qué es. Bueno, los postulados nos van a guiar dentro del marco legal y las normatividades. Nos van a ayudar a saber cómo llevar los procedimientos dentro de nuestra empresa. Ya sea tanto, por ejemplo, te ayuda a saber programas tus actividades que vas a tener y te va a ayudar a saber en qué tiempos pagarlas, en qué tiempos vas a tener tu ingreso. O sea, te va a ayudar a manejar las actividades económicas que tengas dentro de tu empresa y cómo llevarlas dentro de un marco legal y normativo. Continuaríamos con el punto número 4. Usuarios de los estados financieros. Bueno, yo les voy a hablar de los usuarios que conforman un estado financiero. Un usuario principalmente es cualquier ente involucrado en la actividad económica de una entidad. Estos se dividen en dos, que son los internos y externos. En los internos tenemos a los accionistas o dueños, que son todas las entidades lucrativas, pero también tenemos patrocinadores, que son entidades con propósitos no lucrativos. De la misma manera tenemos a los administradores, que son los principales que se encargan de dirigir las actividades operativas. También se incluye en las internas a los empleados o a todo el personal que labora dentro de ella. Y por último, dentro de las internas tenemos al órgano de supervisión y vigilancia corporativos, que estos son principalmente su función es evaluar la administración de las entidades. Dentro de los usuarios externos tenemos a los proveedores, que son los que se encargan de proporcionar bienes y servicios para la entidad, para que la entidad pueda operar. Tenemos a los acreedores, que son básicamente las instituciones financieras, y tenemos los clientes, que son prácticamente los que reciben los productos o servicios de las empresas o entidades. También tenemos las unidades gubernamentales, que son quienes establecen las políticas económicas, monetarias, fiscales y el presupuesto gubernamental. Por último, bueno, entre los últimos tenemos a los contribuyentes, que son quienes aportan al fisco y dan rendición de cuentas a las unidades gubernamentales. Tenemos a los organismos reguladores, que son las dependencias, como su nombre lo indica, que regulan y promueven y vigilan los mercados financieros. Y por último tenemos a otros, o bueno, es una categoría que está principalmente dirigida a otros interesados, como son los analistas financieros y los consultores. Y esos son los que conforman los usuarios. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, yo no entendí así como que la diferencia clara entre internos y externos. No sé si hay alguna característica en especial. Sí, bueno, los usuarios que son internos son los que necesitan información para tomar decisiones dentro de la empresa, mientras que los usuarios externos son los que necesitan esa información, sin embargo, solo influyen sobre esas decisiones o al momento de tomar las decisiones. Ok, gracias. De nada. Mencionaste otra que decía otros, para la redundancia, pero no entiendo la diferencia entre accionistas e inversionistas. No sé si son iguales o muy similares o algo así. Los accionistas son los que tienen, o sea, ya están directamente compensados dentro de las entidades, mientras que los inversionistas solo aportan el capital dentro de las entidades. Bueno, compañeros, no hay otra duda. Continuamos con el punto número 5, que son fundamentos legales. Muy bien, yo les voy a hablar de los fundamentos legales. Obviamente, la contabilidad necesita un marco jurídico en el cual trabajar. Todo esto lo proporciona el gobierno y aunque es muy general, digamos que es en el que se basan todas las empresas. El gobierno lo hace para todos
y ya las empresas se encargan de seguirlo. Empezamos con el Código de Comercio. Aquí el Código de Comercio establece en su artículo 33 de contabilidad mercantil que todos estamos obligados a llevar una contabilidad o el comerciante está obligado a mantener un sistema de contabilidad adecuado. Esto lo establece desde el Código de Comercio y es el que usan pues todas las empresas para llevar una contabilidad con base en este. Siguiente, por favor. El siguiente es la Ley de Impuestos sobre la Renta en su capítulo 3, en el artículo 110, en la fracción de 2, nos establece que debemos de llevar una contabilidad como personas físicas sujetos al régimen de ingresos por actividades empresariales y profesionales. Digamos que esta ley pues lo establece para muchas personas en sus regímenes y ya con base en eso les establece lo mismo, que todos deben de llevar una contabilidad. Siguiente, de favor. El siguiente es la Ley de Impuesto al Valor Agregado. En su capítulo 7, artículo 32, nos dice que todas las personas que estamos obligados al pago de este impuesto tienen la obligación de llevar contabilidad. Entonces, como tal, esta ley también ya establece que debemos de llevar una contabilidad y este es el artículo. Siguiente. En el reglamento de la Ley de Impuestos al Valor Agregado es lo mismo que en el anterior reglamento. Se basa mucho en la ley, entonces si la ley especifica que debes de llevar una contabilidad, este reglamento a su vez lo va a especificar o lo tiene ya incluido o implícito. En el artículo 46, los contribuyentes de este impuesto están obligados a llevar una contabilidad con base en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Código Fiscal de la Federación. Bueno, eso ya sería todo. No sé si tenga alguien alguna duda con el tema de los fundamentos legales de la contabilidad. Yo quisiera saber si están relacionados, o sea, si el reglamento de impuestos y el código fiscal están interrelacionados y entonces los artículos tienen que ver uno con el otro. Muchas veces están relacionados por artículos muy específicos que te dicen llevarás una contabilidad, cumplirás con las obligaciones del artículo 32 de tal ley y se relacionan y todo lo que se cumple en esta ley tú lo debes de cumplir ipso facto, digamos, por este reglamento. Entonces se relacionan uno con otro y aparte, bueno, sí se relacionan mucho uno con otro. Entonces lo que se diga en uno se tiene que cumplir en todos los demás. El punto número 6, clasificación de empresas. Bueno, yo les voy a hablar de la clasificación de las empresas bajo varios criterios. El primero que les voy a explicar sería según su giro, que es el tipo de actividad que realicen. Primero, tenemos que ver qué es una empresa, y una empresa es una entidad económica encargada de la producción y distribución de bienes o servicios, y tiene más nombres como institución, firma, entidad moral, compañía. Estas se dividen en 3, comerciales, industriales y de servicios. La comerciales es intermediario entre el productor y el consumidor, o sea, prácticamente son las ventas. Y se divide en 3, mayoristas, minoristas y concesionarios. Mayoristas son ventas a gran escala, minoristas a menor escala y concesionarios por comisiones. Las industriales es la transformación de la materia prima y se divide en 2, extractiva y de manufactura o transformación. La extractiva, como su nombre lo dice, extrae de la naturaleza el producto, como puede ser la industria de la minería o de la madera. Y en la manufactura transforma las propiedades físicas o químicas de estos productos para tener un producto final. Y de servicios, como su nombre lo dice, nos presta un servicio a la población, como puede ser seguridad, transporte, educación y demás. Bueno, la clasificación de acuerdo al origen de su capital. En la pública, el capital de la empresa pertenece al Estado y obviamente la finalidad es satisfacer las necesidades de la población. Esto es sin fines de lucro, al contrario de la privada, que el capital es de inversionistas privados y la única finalidad es obtener beneficios de ello. Y la última es de acuerdo al criterio legal. La empresa se puede dividir en física y moral. Una persona física es alguien que puede poseer
derechos y obligaciones, y la moral es una organización o agrupación que puede estar constituida por personas físicas o morales. Y como les había dicho anteriormente, las empresas se clasifican, tienen nombres diferentes y en este son tipos de organización. Cuando, por ejemplo, vemos que una organización tiene las siglas SA y así son tipos de organizaciones. Y aquí les voy a decir algunas. La sociedad en nombre de colectivo con siglas SNC necesita mínimo 2 integrantes y no necesita un monto de inicio para entrar a la empresa. Y por mi parte sería todo. ¿Alguna duda? Sí, yo hablaba sobre una empresa comisionista. No me queda muy claro a qué te refieres con comisionista. Una empresa comisionista o por consignación quiere decir que me van a pagar por comisión de ventas. Entonces, si yo te vendo a ti un producto, a mí me van a dar una parte de la venta del producto. Y yo tengo otra duda. Las empresas podrían entrar, bueno, alguna empresa en específico podría entrar en más de una clasificación a la vez. Sí, ¿me podrían subir 2 diapositivas, por favor? En la tabla morada, ya está clasificada por el giro, que es la industria, comercio y servicios. Y depende de esas, vamos a subclasificarla, por así decirlo, en pequeña, grande y mediana, porque de ella depende el número de empleados de la empresa. Pero también, a su vez, puede ser clasificada por otro criterio, que sería el de ventas anuales. Entonces, si yo tengo 4 millones en ventas anuales, pues soy considerada como microempresa, pero por el criterio de número de empleados, si yo tengo de 11 a 50, pues soy clasificada como pequeña. Entonces puede estar en 2 o más criterios. Ok, si no hay otra duda, continuaríamos con el tema número 7, programas de software para la contabilidad. Yo les voy a hablar de los programas de software. Bueno, como su nombre lo dice, son softwares para facilitar la contabilidad en las empresas. COI de Aspel y Contapac es para pymes. Les voy a hablar de 3, de COI y de Contapac y de SAP. COI y Contapac es para pymes más que para grandes empresas, y SAP ya es para empresas más estructuradas o que necesitan más cuentas o mejor organización en su contabilidad. Una de las características de COI de Aspel es que capta póliza, es decir, que si tú haces la contabilidad en Excel, o si tú como contador haces todo en Excel porque se te facilita, para darle un poco de más formato ya lo puedes llevar a COI sin necesidad de estar transfiriendo dato por dato, o viceversa, lo puedes llevar de COI hacia Excel. Controla gastos, ingresos y presupuestos. Esto es tan simple como suena. Tú le metes que necesitas gastar cierta cantidad de dinero durante el mes y la misma aplicación te va diciendo más o menos cómo lo estás gastando y cuánto estás excediendo o todavía te falta por gastar. Contapac es igual para pymes. La diferencia entre COI y Contapac es que Contapac es multimoneda. Esto quiere decir que puedes tener cuentas en el extranjero, puedes tener cuentas en dólares, puedes tener cuentas en euros, y Contapac te las va a llevar como si fueran pesos, y viceversa. Si tuvieras todas tus cuentas en dólares y una nada más en pesos, te la maneja como dólares para no tener esa diferencia entre pesos y dólares, o dólares y pesos, que a veces tiende a ser mucho, pero pues el valor es el mismo. SAP, como les mencionaba, es más para empresas grandes, no es tanto para pymes, no es tanto para una firma chiquita, ya es para una firma más grande. Permite declarar datos, esto es igual, permite hacer lo del ISR, lo del IVA, lo de todo lo que te pide Hacienda de una forma más fácil y que Hacienda no te lo va a regresar. Y tiene un sistema de planificación de los recursos empresariales. Esto es, si la empresa tiene 5 pesos, ¿cómo lo voy a distribuir en todos los canales que tiene mi empresa y que todos necesitan un cierto presupuesto?
Y por último, hice un cuadro de ventajas y desventajas. Una de las mayores desventajas de COI es que no es para empresas muy grandes y aunque tu empresa sea chiquita, no puedes, como les mencionaba, tener una sede en México porque no te maneja ese último. Ok, bueno, si ya no hay dudas, continuamos con el punto número 8. ¿Qué tal, compañeros? El punto número 8 habla acerca de los saldos de las cuentas de los estados financieros. A partir de aquí cuentan con 5 clasificaciones, que es el activo, el pasivo, el capital contable, los ingresos y costos y gastos. Dentro del activo tenemos en el corto plazo, tenemos a la caja, bancos, clientes, deudores, documentos por cobrar, impuestos al valor agregado acreditable, el IVA a favor, los inventarios y los pagos anticipados. A largo plazo tenemos a terrenos, edificios, equipo de transporte, equipo de oficina, gastos de organización, la depreciación acumulada de edificios, la amortización acumulada de gastos de organización. Eso es dentro del pasivo, del activo, y esto nos dice que son todas las cuentas son deudoras, excepto las cuentas complementarias. Dentro del pasivo, no, a corto plazo nos dice que son los proveedores, los acreedores, los documentos por pagar a corto plazo, ICP, impuestos y cuotas por pagar, el IVA traslado, el IVA por pagar, los impuestos sobre la renta por pagar, el ISR, la participación a los trabajadores en las utilidades por pagar, el PTU, y los cobros anticipados. En el largo plazo tenemos a los acreedores, hipotecarios y becarios. Aquí nos dice que todas las cuentas son acreedoras. Aquí en el punto 3 es el capital contable y a partir de este punto ya no tienen ninguna subclasificación. Tenemos como número 1 el capital social, la reserva legal, los resultados de ejercicios anteriores, las utilidades acumuladas y la utilidad del ejercicio. Aquí nos dice que todas las cuentas son acreedoras, excepto la pérdida del ejercicio. El punto 4 son los ingresos, que son los ingresos, otros productos, los productos financieros. Y aquí nos dice que es el incremento, como principales características, son el incremento de activos durante un periodo contable. Esto en contabilidad se le conoce como que se genera. En costos y gastos, punto número 5, nos dice que son los descuentos sobre ingresos, costo de transportación, gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros y otros gastos. Estos, como principal característica, tenemos que es el aumento en pasivos, la intención es ganar en impuestos, y en contabilidad se le conoce como que puede aliarse a un ingreso. En resumen de todo, nos dice que en las cuentas deudoras del balance general es el activo, del estado de resultados son los costos y gastos, y esto nos dice que como característica que aumentan con cargos y disminuyen en abonos. En las cuentas acreedoras del balance general son el pasivo, el capital contable y complementarias de activo, es cuando disminuye el activo. Del estado de resultados son el ingresos, y nos dice que disminuyen con cargos y aumentan en abonos. Estos serían los 8 temas que se abordaron durante el trabajo. Si ya no hay alguna otra duda de alguna de los demás compañeros, creo que sí terminaríamos.